Muchas gracias a mi hermano Alexis. Mira, a todos los que están de pie, mis hermanos, a toda la iglesia de Dios, paz a vosotros. Pueden tomar su asiento, por favor. Pueden ocupar sus lugares. Voy a invitarlos, mis hermanos, a que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el libro de Ezequiel, en su capítulo 17, y los versos que vamos a leer van a ser del 11 al 20. También voy a pedir que si alguien me puede ayudar a leer uno y un versículo, uno yo y otra persona, alguien que tenga ese deseo de ayudarme. Ezequiel capítulo 17, versos del 11 al 20. ¿Alguien que me pueda ayudar? Mi hermana Gaela. Sí, ok. Yo leo el primero a mi hermana, usted el segundo y así nos vamos. Y ya el verso 20 lo leemos juntos, ¿sí? Bueno, dice así Ezequiel capítulo 17, verso 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y sus príncipes y llevólos consigo a Babilonia. Tomó también a uno de los de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Para que el reino fuese abatido y no se levantase, sino que guardase su alianza y estuviese en ella. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. ¿Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuya alianza con él hecha rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Pues menospreció el juramento para invalidar el concierto, cuando he aquí que había dado su mano e hizo todas estas cosas, no escapará. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con la que contra mí se ha revelado. Amén. Gracias, mi hermana Gaela. El título de la predicación que yo les quiero compartir es esa manera de pregunta. ¿Qué es un pacto? Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, lo han escuchado, lo hemos escuchado muchísimas veces dentro de las predicaciones, pero yo lo quiero desglosar un poquito, saber qué es un pacto, qué valor tiene ese pacto, los pactos que nosotros hacemos, qué características tienen, cuál es la responsabilidad que se tiene al comprometerse en los pactos y por qué hay que respetar esos compromisos. Para empezar, les quiero preguntar entonces, a ver, mi hermano Francisco de Jesús, ¿qué es un pacto? Tiene que ver algo con ser perpetuo que va a durar por un tiempo bastante grande y que no se tiene que romper. Un pacto. Mi hermano Samuel, ¿qué es un pacto? Un pacto es el acuerdo que tienen dos o más personas a fin de llevar un propósito en común acuerdo y cumplirlo corresponsablemente. Así es, hermano, muchas gracias. Les voy a leer unas definiciones. Bueno, para empezar, en hebreo,
pacto, la palabra pacto es berit, y lo que significa es aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto o prometer. En el griego, la palabra es diaxeké y propiamente significa específicamente testamento, y también la palabra pacto. En el latín dice que es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados y hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas, ¿sí? Otra definición de pacto, también del latín pactum, es un convenio o tratado solemne, dice aquí, estricto y condicional entre dos o más partes, que se establece una obediencia a cumplir uno o varios textos legales establecidos como un contrato formal, y que en ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento, y sanciones si no se cumple algún punto. Entonces, como decía mi hermano Samuel, es un acuerdo, una negociación entre dos o más personas que se comprometen a hacer algo, y hay que cumplirla a ambas partes. Para esperar un beneficio, ambas partes tienen que cumplir esas cláusulas, pero a la vez, si alguno de ellos dos no cumple los puntos, las cláusulas definidas, puede recibir también una sanción por parte de aquel que sí ha cumplido el pacto. Un ejemplo de pacto en la Biblia, vamos a ver en Génesis 26, versos 28 al 31, si lo quieren buscar. Génesis 26, 28 al 31. Dice así: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos un pacto contigo. En esta parte de la Biblia habla de que Isaac abrió unos pozos que desde Abraham se habían abierto, pero que los filisteos habían sellado. Entonces Isaac los volvió a abrir, y cada vez que abría un pozo venían estas gentes y se los quitaban, se apropiaban de ese pozo. Pero al final de cuentas, las personas del Valle de Gerar, que estaban en conflicto con los pastores de Isaac por esa agua de los pozos, se dieron cuenta de que Dios estaba con Isaac y tuvieron temor. Entonces prefirieron hacer un pacto con Isaac para que Dios no los destruyera. El verso 29 dice: y no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. El verso 30, entonces él hizo un banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz, ¿sí? Entonces hacen aquí un pacto, un acuerdo de paz, para que no haya, por temor de las gentes que habitaban en estos lugares, por temor a Dios, para que no fueran destruidas. Entonces, ¿cuáles son las características de un pacto? Mi hermano Orlando, ¿cuál cree que sea una característica de un pacto? Tiene varias, pero ¿alguna? Sí, hermano, pasa a vosotros. Las características de un pacto, hermano, son acuerdos que se toman mutuamente, o sea, hay una corresponsabilidad, esa es una característica. Tanto Sí. se obliga una parte como la otra a cumplir, hermano. Como la otra, ¿verdad? Bueno, así es. Muchas gracias, mi hermano Orlando.
una de las características dice que debe de contar con el mutuo acuerdo, o sea, consentimiento de quienes van a participar en él. No se puede hacer un pacto, no se puede firmar un pacto ni obligar a nadie, a ninguna de las partes, si ambas partes, perdón por la redundancia, no están previamente de acuerdo. Entonces, se debe de llegar a una concesión, a un acuerdo, y entonces sí llevar a cabo ese pacto. Éxodo 19, versos 5 al 8. Vamos a leerlo. Dice así Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, es decir, aquí lo que se está diciendo es que si ya escuchaste, si ya meditaste, si ya lo pensaste y estás de acuerdo y ya lo aceptaste, ¿sí? Lo que viene de la voz de Dios, dice aquí, y guardares mi pacto, entonces viene el ofrecimiento de Dios para con los suyos. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y entonces vienen ya las cláusulas de ese pacto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, aquí las dos partes aceptaron. Se pusieron a algunos condicionantes, algunas cláusulas, y las dos partes aceptaron y se selló el pacto, se hizo el pacto, porque ambas partes estuvieron de acuerdo. Otra característica que tiene el pacto es que implica un compromiso y responsabilidad de cumplir lo pactado. Por eso, mis hermanos, nunca hay que hacer a la ligera un acuerdo. Hay un dicho en el mundo que dice, no prometas nada cuando estés muy contento, ni tampoco cuando estés enojado, ¿sí? Siempre hay que estar bien consciente, porque implica responsabilidad de cumplir el pacto cualquiera que sea que nosotros hacemos. En Éxodo capítulo 24, verso 7. Éxodo 24, verso 7. Dice así, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Es decir, se le dan a conocer las cláusulas a la gente. Y el cual dijo, entonces, si están de acuerdo, se firma el pacto. Si no, no se firma, ¿sí? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. Entonces, una vez adquirido el compromiso y decir que sí se va a cumplir, entonces se firma ese pacto de alguna manera. Nosotros a veces lo hacemos con nuestra firma, por una escritura, pero hay muchas maneras de sellar un pacto, ¿sí? También un pacto es algo muy solemne. Es decir, mis hermanos, que un pacto no es un juego. Por lo tanto, cuando nosotros nos comprometemos a algún pacto, hay que pensarlo muy bien, hay que tener la cabeza fría, hay que hacer a un lado las emociones, todas las cosas que dicen el pacto se deben de tomar con mucha seriedad para que cuando nosotros nos comprometamos, si es que nos llegamos a comprometer y después salga por ahí algún escrito, alguna cláusula que no hayamos leído, pues no andemos diciendo, no la voy a cumplir porque no la escuché, o porque no la leí, o porque no me la dijeron, ¿sí?
porque eso ya no habla bien de la persona. Entonces debe ser muy solemne. Cuando nosotros en la iglesia escuchamos los 10 mandamientos, estamos haciendo un pacto, un compromiso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros contestamos, amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que cumplir con ese compromiso que nadie nos está obligando a tomar. En Jueces 2, verso 1, dice así: el ángel de Jehová subió a Gilgal y a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra la cual había jurado a vuestros padres diciendo. ¿Sí? Entonces, aquí hay solemnidad, hay respeto en el pacto de Dios, porque Dios dice: no olvidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero hay una condicionante, dice el verso, una cláusula o condicionante. El verso 2 dice: con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Verso 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras y todos los hijos, esas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Por qué pasó esto, mis hermanos? Porque hubo un reconocimiento del pueblo de Dios de un incumplimiento. O sea, que una de las partes que acordaron un pacto, una de las partes no cumplió con ellas. Entonces, la parte que sí cumple puede sancionar a la parte que no cumplió. Por eso es algo muy solemne y es algo de mucha responsabilidad. En este caso, pues nosotros podemos hacer pactos, como les decía, en la vida diaria. ¿Sí? Aquí estamos viendo todas las cosas de nuestro Dios. Otra característica: un pacto, una vez confirmado, es irrevocable. No se puede cambiar solamente por alguna de las partes. Por eso hay que leer siempre, como dicen por ahí, siempre hay que leer las letras chiquitas. Y si no entiende uno, pues hay que preguntar, porque una vez firmado ese pacto, ya no hay vuelta de hoja. Legalmente ya no se puede cambiar a menos de que haya un mutuo acuerdo. Pero todo incumplimiento del pacto de alguna de las dos partes va a meritar una sanción. ¿Sí? Entonces, el pacto, una vez hecho, es irrevocable. Salmo 105, versos 7 al 11. Dice así: y es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. O sea que aquí hay un compromiso cumplido, hay irrevocabilidad de sus palabras, del acuerdo hecho con su pueblo. Dice el verso 8: se acordó para siempre de su pacto, de las palabras que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Sí? Un pacto que es confirmado, es irrevocable y es cumplido por parte de Dios. En Gálatas 3, verso 15, Gálatas 3, verso 15, dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, es decir, una vez que se ha acordado,
una vez que se ha leído, que se ha estudiado ese pacto y que se ha aceptado y que se ha firmado, dice aquí la palabra de Dios, nadie lo invalida ni le añade. ¿Sí? Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Por eso la solemnidad, por eso la responsabilidad cuando nosotros hacemos un pacto. ¿Sí? Otra de las características que tienen los pactos, los acuerdos, es que son condicionales. Es decir, que para que nosotros recibamos un beneficio, cada una de las partes involucradas debe de cumplir con todos los acuerdos que le corresponden para poder exigir los beneficios del pacto. Se debe de cumplir primero con lo que está escrito. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros hacemos una oración y hacemos una petición a Dios, debemos revisar y preguntarnos, ¿he cumplido con la parte que a mí me toca? ¿Con la que yo mismo me comprometí delante de Dios? Es decir, ¿he cumplido con sus mandamientos? Porque si es así, entonces tengo derecho a los beneficios de ese pacto, ¿sí? Pero si no, a lo mejor es al contrario, amerita hasta una sanción por parte de Dios. Deuteronomio 7, verso 11, de 11 al 15. El libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 11, dice así. Aquí está la condición que ya había sido acordada. Dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y vienen entonces los beneficios de cumplir lo estipulado. Verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Sí? Entonces, aquí hay una condición de ese pacto, que hay que guardar los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios. Entonces, nosotros podremos gozar de esos beneficios, ¿sí? De todas estas bendiciones que nos dice aquí Deuteronomio. Otra característica, al hacer un pacto, se debe siempre de especificar la duración del mismo. Es decir, que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando hagamos un acuerdo, a qué tiempo permanece ese pacto, ese compromiso. Hagan de cuenta que ustedes van y compran una plancha en Electra y la van a pagar en pagos chiquitos, como dicen, ¿no? Pagos semanales chiquitos. Pero ustedes no se fijan y en el contrato, cuando van a firmar el pacto, lo firman y resulta que decía, la persona que adquiere la plancha se compromete a pagar en pagos chiquitos semanales durante los próximos 50 años. Imagínense nada más, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber siempre el tiempo que va a permanecer ese compromiso que nosotros estamos haciendo. Salmo 105, versos 10 y 11. Salmo 105, verso 10 dice así: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo,
a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Sí? Es un pacto que no tiene fin, un pacto confirmado, irrevocable y cumplido por parte de Dios. Otra de las características de los pactos es muy importante que haya testigos que darán validez a ese pacto. Estos testigos servirán para verificar y validar todo lo acordado, el cumplimiento o incumplimiento de alguna de las dos partes. En nuestro diario vivir, nosotros hacemos muchos pactos que van desde cosas muy sencillas hasta cosas ya que son muy comprometedoras. ¿Algunos de ustedes como padres de familia ha prometido un premio a un hijo si saca, por ejemplo, buenas calificaciones, se porta bien y saca buenas calificaciones? ¿Alguien de ustedes que me pueda decir, yo he hecho ese compromiso con mi hijo? Que sea padre y que tenga sus niños y que haya hecho ese compromiso. ¿O nadie? ¿Nadie le ha prometido a sus hijos? ¿No? Creo que no. Pero bueno, si nosotros prometemos algo, hacemos un compromiso, pues hay que cumplirlo. Porque máxime si hay testigos de ese compromiso. Y de esos pequeños compromisos se pueden ir hasta grandes compromisos, ¿sí? Grandes compromisos que involucran mucha responsabilidad, mucho dinero, mucho tiempo, compromiso de nuestra propia persona. Entonces, por ejemplo, un compromiso chiquito, que nosotros, un pacto que nosotros, yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho. Antes de subir a un taxi, se le pregunta al chofer, voy a tal parte, ¿cuánto me cobra? Entonces, ahí estamos haciendo un pacto, ¿sí? Y entonces el chofer va a decir, lo llevo a tal parte y le cobro tanto. Y ya de esa manera se sella, si están de acuerdo las dos partes, se sella el pacto, se sube la persona y la lleva al lugar definido. Pero imagínense, mis hermanos, que al llegar a esa parte que nosotros vamos, el taxista dice, pues les voy a cobrar 60 pesos. Y al llegar nosotros le decimos, ¿sabe qué? Pues nada más traigo 50. Y eso es lo que le voy a pagar. Y va nuestro familiar o nuestros hijos allá a nuestro lado, que escucharon el compromiso que nosotros hicimos de pagar lo que el taxista estaba estipulando. Entonces, nosotros quedamos mal. Ya ese en perjuicio de nosotros mismos, de la confianza de la persona, de la respetabilidad, de la honorabilidad de la persona, porque ya hay testigos de que no se está cumpliendo con lo estipulado. Entonces, el que cumplió el pacto tiene derecho a exigir lo estipulado. Vamos a ver Josué 24, verso 14. Dice así, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. Y servir a Jehová, y sin malos pareceres servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, y si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal te acontezca que dejemos a Jehová para servir otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo,
no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestro pecado. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. El pueblo está otra vez confirmando el pacto con Dios. El verso 22, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Entonces, Josué estaba utilizando al mismo pueblo, a sus mismas palabras, a su mismo compromiso, como testigos contra ellos mismos, si es que llegaren a incumplir ese pacto. Dice aquí, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Sí, verso 23. Entonces, vienen aquí ya lo que tienen que cumplir. Dice aquí verso 23. Quitad pues ahora a los dioses ajenos que está entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos, leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de encima que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque en ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra nuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, a cada uno a su posesión. Es decir, el testigo dentro de los pactos, dentro de los acuerdos, son muy importantes, porque pueden estar a favor de nosotros si es que cumplimos con los acuerdos, o pueden estar en contra de nosotros si es que faltamos al juramento. Existen tres formas de establecer un pacto. El primero es establecer un pacto conmigo mismo, segundo con el prójimo, y el tercero que establecemos con nuestro Dios. ¿Cuál es más importante de cumplir de estos pactos? Todos, mis hermanos, porque al respetar uno, podemos respetar todos. Dependiendo si nosotros cumplimos los pactos pequeños con nosotros mismos o grandes, podemos ser fieles para servir y para ser responsables en los grandes pactos, porque hará de nosotros gente honorable, digna de confianza, hombres de Dios, que podemos decir que cumplimos con lo que decimos. Como conocedores de las leyes eternas, debemos de tener en cuenta que para ser nosotros dignos de fiar, de que nos crean, de que la gente confíe en nosotros, pues debemos de cumplir todos los compromisos que hacemos con nosotros mismos, ¿sí? En Josué 24, verso 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Son características de cumplir un pacto. Hay que ser íntegros y hay que ser veraces. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Cuando nosotros hacemos un pacto con nosotros mismos, por ejemplo, quitar hábitos malos en nuestra vida, malos hábitos alimenticios, malas costumbres, estamos haciendo un compromiso con nosotros mismos y debemos de cumplir para que nosotros mismos nos mostremos ese respeto, y nosotros mismos podemos confiar en que sí somos dignos de confianza. Aprendemos a ser cumplidos y aprendemos a ser disciplinados. Al hacer un pacto con el prójimo, hay que cumplir las condicionantes, todas las cláusulas del compromiso. Si nosotros no las cumplimos, eso nos hace dignos de confianza con las personas, porque estamos actuando con mucha responsabilidad.
Y así la gente nos va a creer y demostraremos de esa manera que nosotros somos hijos de Dios, dando con ello un buen testimonio. De lo contrario, mis hermanos, seremos solamente vituperio para el evangelio de Dios. Si hablamos de un pacto con Dios, pues hay que cumplir, ¿sí? De ese cumplimiento dependerá la confianza y la felicidad y el bienestar de nuestra vida. Si nosotros queremos todas esas bendiciones que Dios promete, ¿sí? Él pone las condicionantes, ¿sí? Si escuchares atentamente mis mandamientos, mis leyes, mis estatutos, y hay que cumplirlas. Entonces, dependerá directamente del cumplimiento del pacto. Debemos de hacer nosotros el mayor esfuerzo para cumplir con todos los puntos, con todos los acuerdos, para que podamos recibir los beneficios, las bendiciones que promete el pacto. Y finalmente, mis hermanos, nosotros obtenemos lo que es nuestra meta, que es la vida eterna. Éxodo 20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que en tus días se alarguen y en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cumplir y honrar a los padres depende una vida feliz y una vida larga para nosotros. Entonces, mis hermanos, esa es la invitación el día de hoy. Cuando nosotros hagamos un pacto cualquiera que sea, hay que cumplirlo. Así lo hagamos con nosotros mismos, con el prójimo, con Dios, siempre hay que cumplir con ello para que nosotros seamos dignos de confianza con los demás y por supuesto seamos dignos de confianza con Dios y al final obtengamos el premio de la vida eterna. Una cláusula que está escrita en las Sagradas Escrituras dice: yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Juan 10, 28, 30. Si nosotros cumplimos, nunca seremos arrancados de la mano de Dios. Paz a vosotros.